Alguien me preguntaba en estos días, ¿a qué se parece el posconflicto? ¿O a qué se parece el posacuerdo? Yo dije, mire, se parece a algo como esto. Nos van a entregar un rompecabezas de 5.000 piezas que debemos armar, pero no sabemos cuál es el molde para armar. Y tenemos que armar ese rompecabezas sin sacrificar tener una visión de futuro hacia donde debe ir Colombia. Y eso es supremamente delicado, porque entonces el planteamiento es cómo vamos a construir esa visión de país, porque o nos quedamos entrampados en una serie de discusiones para desmovilizar, desarmar y reinsertar 5.000 hombres, o empezamos a integrar esa realidad de seguridad nacional con la construcción de una visión de país. Entonces yo quisiera más bien plantear una serie de propuestas acá. Lo primero, y ustedes lo van a ver aquí en esta gráfica, es cómo podemos construir una visión integral. Si queremos realmente recuperar el sentido de desarrollo en el país, empecemos por esa frase que está en el escudo de libertad y orden. Sin el pleno ejercicio de las libertades de los ciudadanos no podemos construir una agenda de desarrollo de manera sostenible. Y el orden es la igualdad de las reglas de juego en la sociedad. Porque hoy tenemos una sociedad profundamente desigual en el cumplimiento de las reglas. Unos le pegan al árbitro, otros se quedan con el balón y reciben un premio. Unos violan, asesinan y reciben un premio, y otros violan y asesinan y tienen una sanción. Ese equilibrio entre la libertad y el orden es fundamental. Y las raíces de la construcción de esto empieza primero por entender la seguridad y la justicia como un bien público. Y la seguridad implica que a partir del momento de la firma, todo arsenal que se le encuentre a las FARC que no haya declarado, amerita una sanción y la pérdida de todos los beneficios para los cabecillas de esa organización. Y lo mismo con todos los recursos ilícitos que no hayan entregado. Y fortalecer el aparato de justicia para resolver rápidamente las discrepancias que tengan los ciudadanos. Segunda raíz, Estado austero y lucha contra la corrupción. ¿Cómo vamos a alivianar esa carga tan grande de gasto cuando hemos visto más de 6 billones de pesos en 6 años en publicidad y eventos y el país teniendo unas demandas muy grandes en presupuestos que son determinantes para el futuro del país? Y eso también implica la lucha contra la corrupción, empezando por la sanción de los que pecan por la paga, pero también los que pagan por pecar. Que nosotros entendamos que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo en el caso de Odebrecht, es una violación al régimen de competencia también, y que por lo tanto debe haber sanciones pecuniarias y patrimoniales severas. Tercero, entender la independencia de las instituciones. No podemos seguir viendo cooptados la agenda de las Cortes, ni la agenda del Congreso por las pretensiones del gobierno, o de cualquier gobierno. Tenemos que respetar esa independencia y ese es un eje de transparencia en el país. La cuarta raíz, ¿cómo vamos a construir una educación para el capital humano? No solamente educación para el rendimiento en pruebas internacionales, las habilidades cognitivas y no cognitivas, el desarrollo de las habilidades técnicas y tecnológicas para las vocaciones de las regiones. ¿Cómo vamos a entender que la política de salud, si bien tiene un gran nivel de cobertura, necesitamos fortalecerla para la provisión de lo que es la prevención de enfermedades en el país cuando tenemos pandemias de enfermedades cardiovasculares que son perfectamente prevenibles? ¿Cómo vamos a poner en el eje de esta discusión la política de la familia, pero no con los sesgos de tratar de utilizar camándulas para hacer política, sino decir claramente que hoy en Colombia 30% de los embarazos son no deseados? Es un problema del núcleo de la familia. 211 incidentes de violencia doméstica por cada 100.000 habitantes. Y fuera de eso, cuando miramos la encuesta de medicina legal, el lugar de más riesgo para un menor es su hogar, donde posiblemente puede ser agredido por un padre o un abuelo. Y el acceso a la cultura como un mecanismo de democratización de la sociedad, donde podemos prevenir también conductas violentas. El tronco que pretendemos construir con esas raíces es una economía diversa, dinámica de mercado, pero que tenga esencialmente una vocación social. Porque sin eso es muy difícil, no podemos pretender tener buena política fiscal, económica, monetaria, de acceso a nuevos mercados si no está volcada a lo social. Y las ramas de ese árbol, innovación social que se tocó esta mañana. Segundo, que también lo miramos esta mañana, emprendimiento y transformación productiva. Tercero, un campo con progreso. No un campo con producción. El aporte del sector agropecuario al PIB colombiano es más alto que el de Chile, que el de México, que el de Perú, que el de Brasil, pero tenemos 70% de los que trabajan ganando menos de un salario mínimo y tenemos 80% en el régimen subsidiado de salud. Entonces ahí tenemos que volcar esa transformación del campo. Tecnología, ciencia, economía naranja y deporte como prevención
de ciertas actitudes negativas de la sociedad, pero al mismo tiempo para impulsar el talento como fuente de riqueza. Infraestructura y obviamente el concepto de ciudades con calidad de vida, donde está todo el eje transversal que mirábamos esta mañana escuchando la presentación de Luis Fernando Arboleda. Ahora, ¿qué necesita ese árbol para construirse ese follaje? La sostenibilidad ambiental transversal para no seguir destruyendo el patrimonio ambiental del país. Y solamente así podemos aspirar a tener 4 frutos. Un primer fruto, que es lo que llamamos empleos dignos y estables. ¿Cómo se genera un empleo digno y estable si no es con más empresas? Con más empresas que generen empleos formales, que no tengamos esa asfixia tributaria que deteriora la capacidad de generación de empleo formal. Y por esa vía pasar al segundo fruto, que son los ingresos estables en la sociedad, a partir de los cuales una familia puede soñar con la educación, con la vivienda, con un mejor bienestar hacia el futuro. Tercero, si logramos ese aumento de ingresos, podemos mejorar una redistribución del gasto, podemos mejorar la asignación de recursos en las propias empresas y soñar con equidad. Y el cuarto fruto, que no lo podemos perder de vista en lo que debe ser un escenario de política pública, es la persecución individual de la felicidad a partir de la libertad. ¿Y qué necesita ese ecosistema? Ese árbol que, no sé si nos lo quitaron aquí en la pantalla, necesita, por un lado, la participación ciudadana para darle el agua a ese ecosistema y la transparencia como un eje que le va a dar la luz a ese ecosistema. Esa propuesta que nosotros estamos trayendo acá es la que yo espero que podamos discutir para el futuro del país. Y que eso implica que no estemos maniatados solamente a 5.000 hombres armados en su proceso de desmovilización, desarme y de reinserción. Porque obviamente frente a ellos hay que tener implacabilidad en la aplicación de la justicia para que no reincidan. Pero por Dios, volvamos a soñar con un país que nos permita unirnos en una visión de desarrollo, que nos permita unirnos integralmente sector privado, sociedad civil y también el sector público, y que permitamos desde las regiones corregir los grandes problemas de la descentralización. Si no tenemos una visión clara de ecosistema, no vamos a armar el rompecabezas, nos vamos a concentrar en las 5.000 piezas y vamos a dejar de soñar con una mejor Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.